¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montilla y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular, su televisión regional. Con nosotros nuestros invitados habituales, don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, experto en marketing y contertulio habitual de esta casa. Don Aurelio, un saludo. Hola, buenas tardes. Y también está don Javier Puente, ingeniero de telecomunicaciones y también contertulio de esta casa. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues podemos decir que a la hora de Cataluña ha llegado la hora de la verdad. Pero ¿cuál es la hora de la verdad? La que tener que solucionar problemas. El nuevo presidente, Puigdemont, leemos hoy en los medios de comunicación económicos, se ha encontrado con una cartera de facturas a pagar de 1.000 millones, agárrense, 1.000 millones de euros, y no tiene un euro en los cajones. ¿Qué independencia puede haber de un país si no se tiene un euro? Bueno, pues esta es la realidad. No nos extraña que ya se dice que no, que el proceso va a ir lento, porque claro, evidentemente no se puede proclamar unilateralmente la independencia. El problema es la realidad, el choque brutal con la realidad, con el solucionar problemas día a día. Don Aurelio. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Yo creo que hemos entrado en España en un auténtico caos. Además, yo creo que son muchos los flancos por los que estamos mostrando debilidad, y uno importante es precisamente pues todo esto que llaman el proceso de Cataluña, ¿no? Donde cada personaje de los que llegan pues viene, yo creo que viene con ideas más peregrinas. Lo demás, que ya era un muerto político, lo venimos diciendo aquí hace mucho tiempo, ha hecho el ridículo hasta situaciones verdaderamente dramáticas, todo aferrándose a la presidencia, y ahora pues llega otro personaje, pues efectivamente, que cada día dice una cosa distinta. Están hablando de hacer una declaración unilateral de independencia, pero ahora se encuentran con la realidad, como bien dice usted, de la realidad de que no tienen un euro, no tienen crédito, no tienen deuda. La valoración del bono que tiene Cataluña es la del bono basura, y por lo tanto aplazan las ideas con las que vienen. Esta gente pues hace así: de momento necesita dinero, quieren que el Estado le siga dando, se lo va a seguir dando, que en la proporción que quieren, que es lo lamentable, cuando yo creo que han hecho suficientes motivos para haber tomado medidas con respecto a Cataluña, yo creo que de más firmeza, menos debilidad frente al desafío que nos están planteando. Don Javier. Bueno, pues la situación que nos encontramos ahora es una situación complicada, que se une a la situación que tenemos también en la política nacional. No solamente es la política catalana y la situación que estamos escuchando y que estamos viviendo allí. Y es una situación, bueno, pues que ahora igual nos estamos echando las manos a la cabeza, pero que viene de muy atrás. Es el problema, ¿no?, de concesiones que se han ido haciendo continuamente, más concesiones, y los problemas reales pues no se han atajado. Pues ya nos encontramos en la situación en la que para parar o poner o hallar esos nexos de unión y ese diálogo, pues es una situación muy difícil y muy complicada, y además eso, ¿no?, escuchando, como estamos escuchando cada día, pues unas ideas pues más radicales que difícilmente van a llegar o van a permitir un entendimiento con el gobierno, que esperemos a ver que el gobierno sale también a nivel nacional. Y luego eso lo que está haciendo es también que no se hable pues de que no se pagan las farmacias, de temas sanitarios y los problemas sanitarios que se hay, de la creación de empleo y de las empresas que se están yendo de allí. Pues todos esos temas parece que no se están hablando, pero que es que eso va a hacer todavía que en un corto, medio plazo, que me atrevo a decir corto plazo, la situación va a ser más grave todavía. Esos 1.000 millones de deuda que comentabas que se han descubierto ahora, estoy seguro que si
irán incrementando, porque si las empresas van saliendo, que hay en un número importante ya, son las últimas cifras de empresas que salen de allí, pues yo creo que ese problema va a ser más grave todavía del que nos estamos encontrando ahora, y no estamos, ya concluyo, y no se estamos escuchando soluciones ni propuestas de generación de empleo, todo lo contrario, no se están parando inversiones, se están parando obras, se está parando el turismo por iniciativas de estas nuevas formaciones políticas que están entrando. La irresponsabilidad que estamos viviendo es digna de un estudio sociológico. Yo lo podríamos llamar una quiebra social del sentido común. Es decir, pues por ejemplo, se habla de lo anecdótico, de que si una señora lleva el niño al Parlamento, si, como ha dicho una periodista que dijo que si alguno no llevaba buen olor, cosas de estas, brutalidades de estas, ¿no? Pero de lo importante de solucionar el problema a los ciudadanos, ni en Cataluña ni en el resto de España se está hablando, y me estoy refiriendo a nivel nacional, es lo que me quiero decir. Es como si hubiera una maldición en la que lo anecdótico tapa lo realmente importante, lo que nos da de comer, lo que soluciona el problema de las personas, que hace que estemos mejor. Es como una especie de irresponsabilidad colectiva alimentada desde sectores que uno no sabe, y sobre todo desde los medios de comunicación, don Aurelio. Bueno, la realidad es que efectivamente yo creo que aquí, en fin, en España se ha frivolizado a la hora de las elecciones, pues votando a agentes que no se sabía, vamos, desconocíamos totalmente qué era lo que pretendía. Bueno, lo desconocían algunos, yo creo que otros estamos ya de vuelta de estas cosas, porque ya hemos visto en otras ocasiones lo que ha pasado y la relación que existía entre las promesas y las realidades, y entonces pues ahora nos encontramos con lo que tenemos. Yo creo que en este momento el pueblo español tiene que avergonzarse de todo el espectáculo que se ha montado en estos días en el Parlamento Nacional. Creo que es un auténtico esperpento. Ante el mundo estamos dando una imagen, cuando se ha hablado del efecto que en el mundo ha tenido la transición, donde hasta era exportable el sistema que aquí se adoptó, en este momento estamos siendo el hazmerreír del mundo. Creo que es lo que está pasando, no sé si propio del tercer mundo o quizás todavía estamos batiendo récords en esa dirección. Todo lo que estos días está pasando en el Parlamento, las pretensiones de gente, porque en este momento es que nadie se da cuenta que han sido suspendidos todos. Sí, estás viendo por ahí a este hombre que yo creo que está ya fuera de sí, como es Pedro Sánchez con el PSOE, con 90 diputados, que no le importa ir con quien sea con tal de satisfacer su ego y lograr esas pretensiones de éxito personal que tiene, de ser presidente aunque sea por un día. No le importa que el partido se hunda, porque lo primero es él. Ves alrededor una ejecutiva de ese partido donde, claro, no son nadie, son unos personajes, yo diría que de poca talla intelectual, pero pretenden ser ministros y avalan eso frente a una idea general que yo creo se está dando en el Partido Socialista, de que no se puede llegar a ciertos pactos, y esto ya lo han dicho con mucha claridad. ¿Cómo se va a poder pactar con independentistas y además con la promesa de que vamos a cambiar la Constitución, cuando sabemos cuál es el objetivo que pretenden a la hora de cambiar la Constitución? Porque nadie dice... Aparte que no pueden con el Senado o en contra. Bueno, pero de momento ya hasta los independentistas tienen su voz en el Senado, ¿no? Ya, pero no tienen los votos. No tienen los votos, pero bueno, ahí se están haciendo apaños. Ves por otro lado a estos nuevos grupos que venían con la bandera de la honestidad por delante, y lo único que quieren es sacar dinero, creando en vez de un grupo que les corresponde 4 grupos, de tal manera que van a obtener unos ingresos equiparables al partido que más votos ha tenido. Entonces estamos viendo que todo esto es un fraude donde además, ya digo, la imagen que España estaba diciendo, y además de esto vamos a tardar mucho en salir, es dramática. Yo creo que además la responsabilidad también por parte del grupo parlamentario mayoritario, que tiene que haber personas que den un paso atrás. Parece que se abre paso ese hombre bueno, por llamarlo de alguna manera, una tercera opción entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que sería una salida honrosa para los dos partidos,
y que debiera de haber. Pero bueno, esto lo tenía en el tercer punto en el guión. Ustedes se han ido por esos cerros y quisiera hablarles de algo que puede ser muy importante, que se va a intentar boicotear desde esos grupos que usted habla, pero yo creo que la Unión Europea lo va a aprobar, que es el Tratado de Libre Comercio que ya tiene Estados Unidos con Asia y que se quiere extender a Europa. Llevan 4 o 5 años negociando y se empiezan a saber datos importantes. Puede hacer crecer en España el PIB en un 0,7%, la generación de 334.000 empleos en 5 años. Pero lo que es importante es que la Unión Europea está blindando una serie de condiciones importantes de nuestro acervo europeo, que son de derechos laborales, etcétera, que son para que no se pierdan y no sean pisoteados. Y yo creo que el acuerdo va a ser bueno, porque va a servir para relanzar la economía que se está yendo hacia, digamos, los focos económicos se están corriendo hacia Asia, y tratar de recuperar ese mercado norteamericano que se está perdiendo por parte de Europa a marchas forzadas, don Aurelio. Sí, bueno. Sí, efectivamente, se está haciendo este acuerdo del Tratado de Nuevo Comercio Internacional. Yo creo que eso efectivamente se va a llevar. Lo que quizás yo ahí pediría más transparencia. Creo que es un acuerdo que evidentemente va a beneficiar, de alguna manera a liberalizar ciertos aspectos del comercio internacional, va a haber recuperación del comercio de Estados Unidos. Lo que pasa es que en situaciones como la que España está viviendo, yo en estas cosas siempre a río revuelto, no podemos prácticamente participar en nada con capacidad de decidir, y desconocemos totalmente los efectos que para Yo creo España, que lo está llevando Francia y Alemania, el peso, ¿no? Esto es, entonces desconocemos los efectos que para España puede tener. Aquí tenemos sectores muy importantes, el sector, sobre todo, pues yo diría agrícola, industrial menos, ¿no? Alimentario, pero sí. el sector alimentario, que es un sector que en España yo creo que tiene una importancia grave, y que no estemos participando para nada, y además que nos va a afectar de una manera muy directa. Y sobre todo me preocupa mucho la liberalización que va a haber de todos los transgénicos. Aquí la multinacional Monsanto tiene cada día un mayor potencial, una mayor influencia sobre, en fin, es un lobby, forma junto con otros ya, es un lobby importantísimo, y entonces yo creo que va a quedar supeditado pues el interés de las naciones individuales frente al interés de unas multinacionales excesivamente potentes. Antes de que venga don Javier, sí es verdad que se está informando, dentro de que son unas conversaciones bastante, estoy de acuerdo, bastante opacas, que la lucha de la Unión Europea, y que parece que está consiguiendo, es blindar los derechos sociales que existen en Europa respecto a Estados Unidos, que parece que por ahí se han dado frutos muy positivos, y que por parte de Estados Unidos eso se acepta, porque esa es la clave también de otras cuestiones, no tanto en el mercado de la apertura, en la que evidentemente pues lo que hay que intentar es colocar los productos, pero yo me doy por satisfecho si en lo social, como parece, se va a conseguir esos blindajes que son fundamentales, y ahí yo donde creo que no debe ser inflexible. Don Javier, perdone. Sí, hay esos acuerdos, sin entrar en datos ni reiterarnos en los datos que ya ha dado en la intervención don Gervasio, dentro de que van a ser unos acuerdos positivos, coincidiendo con don Aurelio en la falta de transparencia en algunas ocasiones. Sí que hay que mirar perfectamente que eso sea recíproco, ¿no? Que no sea beneficioso para una de las partes, aun siendo beneficioso para las dos, pues que no vaya siempre el peso hacia donde pues, se suele tender, ¿no? Y también dentro de ese acuerdo, que lógicamente pues es, como comentábamos, es interesante tanto para Europa como para Estados Unidos. Ahí es el 40% de la economía mundial la que se siente afectada por estos tratados internacionales, y que va a suponer una mejora económica de creación de empleo tanto para Europa como para España. Pero tenemos que tener también en cuenta dentro de ese acuerdo que a veces desde Estados Unidos tampoco solamente quiere influir de forma económica, sino también de forma ideológica, influir en nuestro... Por eso es la batalla, por eso llevan 5 o 6 años y no se firma. Por eso, efectivamente, porque quieren hacernos cambiar, y en el tema social
que lógicamente pues la economía es importante para pagar sanidad, educación y demás, pero luego siempre intentan tirar ahí con su forma de ver las cosas, su ideología, y a veces pues hacernos perder la visión nuestra, de nuestra visión, nuestras raíces cristianas a veces, que sale, ¿no? Puede ser uno de los puntos, pero y los derechos sociales que comentábamos. Y luego, en relación a la intervención anterior y sin entrar en detalle, sí que es lo que está pasando, por ejemplo, en España, porque tenemos que ser también conscientes de que estos acuerdos los tienen que aprobar las cámaras, tanto de Estados Unidos como las cámaras correspondientes de los congresos en Europa, ¿no? Y todos estos partidos políticos nuevos que vienen con una idea de romper Europa, romper estos tratados internacionales, romper España, cambiar la Constitución, no cumplir la Constitución, pues van a estar en contra de estos tratados, que los tienen que aprobar, ¿no? O sea, que tenemos que aprobarlos en todos los sitios. Entonces pueden ser también una traba el que no haya unas fuerzas mayoritarias y cohesionadas para llevarlo a buen puerto luego. Está firmado el acuerdo Asia-Pacífico-Estados Unidos desde hace ya un año aproximadamente, que eso lo que ha sido mucho más fácil para Estados Unidos firmarle. ¿Por qué? Porque salvo en Japón, que sí existen unos derechos laborales, en el resto de los países no existen prácticamente derechos laborales, incluido en China, ni mucho menos, por ejemplo, en Corea del Sur, etcétera. Son países muy productivos que lo que interesan es colocar sus países. Eso se ha generado unas transacciones de riqueza tremendas en Estados Unidos. Yo creo que Europa no se puede quedar aislada, sería descabellado, pero también creo que Europa no puede firmar cualquier cosa. Estamos entre dos. Si Europa se quede aislada, el crecimiento de Europa iba a quedar Europa como algo residual y fuera de los circuitos internacionales. Y si se firma, tiene que firmarse en condiciones que parece que es lo que ha conseguido preservar nuestro acervo, preservar nuestros valores de protección social. Evidentemente eso es fundamental, porque si no lo que se produce es una, digamos, desregulación, y aquí el sálvese quien pueda, don Aurelio. No, eso es fundamental. Yo creo que en un tratado de este tipo ningún país puede imponer pues un deterioro de todos estos aspectos sociales que países como España pues se ha trabajado mucho por ellos y se ha ido ganando a pulso, y que tampoco es para tirar cohetes, yo diría, ese grado, ese estado de bienestar que tenemos. Yo creo que casi puede decirse que es de mínimos en un país europeo, en un país, en fin, de una economía, de una gran economía, ¿no? Entonces, estos acuerdos evidentemente tienen que preservar esto, las condiciones y la situación social de cada uno de estos países, e intervenir de una manera muy decisiva en las condiciones sociales que se dan en Asia. Claro. Aquí en este momento uno de los grandes problemas, y que yo creo que ha sido un poco la base del crecimiento de Asia, ha sido precisamente esas condiciones sociales en que tiene que trabajar la gente sin ninguna cobertura social, con unos salarios de hambre, y que ha hecho que muchas empresas de países, nos ha pasado en España, pero ha pasado en todo el mundo, pues se hayan desplazado a hacer sus fabricaciones, a colocar sus industrias ahí, cosa que no ha pasado en Alemania, pero Alemania también tenía el problema de que eran unos competidores pues muy fuertes, por eso precisamente, pues por esa competitividad que les daba las condiciones sociales. Entonces Alemania también está preocupada con la firma de eso y que se impongan unas condiciones diferentes sociales en estos países asiáticos. ¿No creen que esto además se está retrotrayendo? Es decir, están huyendo empresas de Asia y lo que se está produciendo es un movimiento, por ejemplo, en el caso de China, un movimiento interno de reivindicación. Claro, la economía china se está abriendo mientras que el régimen está cerrado. ¿Qué pasa? Que está habiendo contaminación para ellos, de que ven los derechos sociales en diferentes países del mundo. Esto está creando una inestabilidad interna que el propio Partido Comunista Chino no sabe cómo abordar. Hasta ahora lo está abordando con pues con encarcelamientos, con controles, etcétera, pero que eso es un poner puertas al campo, eso va a ser imparable. Yo creo que por ahí puede venir la solución, siempre y cuando estas cuestiones en China se pueden canalizar, porque si no puede acabar siendo un caos la propia China, y entonces sí crear indirectamente una inestabilidad mundial.
Sí, bueno, dentro de la economía global en la que estamos todos inmersos, pues lógicamente los productores o los fabricantes de China pues también ven, y los trabajadores de allí, donde pueden tener los derechos que existen en otros sitios, y eso lo están viendo y es normal que se puedan desplazar. Y luego así como muchas fábricas también en su día se fueron a China, pero bueno, luego al final los consumidores americanos y europeos también quieren una calidad de los productos, ¿no? Y se dan cuenta que dice, oye, pues mira, igual me sale un poquillo más caro el televisión HV o el producto XI, pero no lo tengo que cambiar, no se me rompe cada 5 días, ¿no? Yo compro un cascanueces, los chinos a 3 euros, ya porque tengo que gastarme 3 euros todas las semanas, me voy a comprar uno de 10 que me dura para toda la vida, ¿no? Que en mi casa está el de mi abuela todavía, que era, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Y ahí reiterar el tema de la importancia de esa balanza, de que Estados Unidos igual hace esa presión y al final en las negociaciones, oye, pues que no pese todo siempre que no pese la mayoría hacia Estados Unidos, sino que Europa que sepa preservar y que sepa aprobar esas condiciones mínimas laborables y exigibles. Claro, ¿no? yo creo que en Europa, en una de las cosas que ha pasado, y os recuerdo, supongo que ahora están cambiando un poco y exigiendo más participación, pero yo recuerdo cuando han presentado los acuerdos y las negociaciones que estaba haciendo Estados Unidos de una manera con bastante secretismo, es que presentaron al Parlamento Europeo un documento del que solamente disponían de él durante un tiempo, que debía ser como 1 hora o algo así, para leerlo. No podían hacer fotocopias y todo eso tenía que volver a su origen. Quiero decir que eso producía muy mala impresión. Dice, ¿qué tienen que ocultar para que eso no pueda ser conocido, ¿no? Actuar en este caso con más transparencia. Bueno, yo creo que Europa tiene que exigir una participación, porque vamos, es muy afectada en todas estas cosas, y además hay unos criterios en muchos aspectos, como la alimentación, muy distintos a los americanos, sobre todo en temas de alimentación, ¿no? De hecho, yo creo que el tema va lento, bueno, lento no, lentísimo, porque me quedo 5 años, igual me quedo corto desde que se está hablando. Sí, 5 o 6 años. 6 años, y eso demuestra que se está avanzando muy despacio, cosa que creo que es bueno que vaya así, ¿no? Eso demuestra que habrá habido muchos cambios y transacciones, porque si no se hubiera firmado inicialmente, como pasó con el acuerdo Asia-Pacífico, ¿no? No, es cierto, y yo creo que esta situación, los desequilibrios que en China había, pues al final tenía que pasar lo que está pasando, ¿no? Eso no tenía futuro, ese descontento social donde hay esas diferencias entre grandes poderes económicos muy fuertes y al lado conviviendo con la miseria. Pues eso yo creo que tiene poco recorrido. Entonces yo creo que ahora esta situación de China puede acelerar las negociaciones y que Europa también adquiera más peso. Bueno, los últimos minutos del programa vamos a hablar, aunque habíamos tocado al principio hablando de la situación de la deuda a proveedores de Cataluña, y había salido colateralmente la situación política general, pero teníamos un apartado, es decir, seguimos en la negociación, parece que las cosas están bastante bloqueadas, aunque cada vez son mayores las informaciones de las que se quiere buscar un candidato a la presidencia del gobierno que sea, por entenderme bien en el dicho, un hombre nuevo o un hombre bueno, que no sea ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez. Eso se está abriendo paso, yo no sé hasta qué nivel, y se llegará a fructificar, porque a mí lo que me parece un poco la intención es que tanto don Mariano como don Pedro están en la posición de chifla, que yo no me muevo. Los dos quieren ser presidentes por diferentes motivos, aunque en el fondo por lo mismo. Se acaba su carrera política, si no lo son alguno de ellos. Realmente están en una posición idéntica. Entonces España debe de pasar de las personas, en este caso de los individualismos de estas personas, y buscar soluciones en las que no haya ni vencedores ni vencidos, que los vencedores sean los ciudadanos en general y el bienestar. Don Javier. Bueno, aquí de empezar, antes de hacer la valoración, que la verdad es que lo que hemos visto esta semana yo en el Parlamento me he quedado un poco asombrado, ¿no? de los temas que se hablaban, en vez de hablar de los temas importantes, se hablaban de temas anecdóticos. O sea, yo, por ejemplo, el día que fui a jurar el cargo fue con mi niña pequeña que tenía 3 meses, pero bueno, allí tienes una guardería y no se te ocurre meterla. Es más, digo, oye, ¿y por qué en vez de entrar con ella no entro con los 3 y dejo a los 2 saltando por allí, a los 2 mayores dejo saltando por allí, que estarían encantados de ir de escaño en escaño? Y, claro, y con la cuando fue diputado usted, claro. Sí,
Sí, hace la legislatura anterior. Sí, la legislatura anterior. Yo estuve allí cuando fue el cargo, fui con la niña pequeña que tenía 3 meses y mujer y tal, y no se me plantea, aparte de que hay una guardería allí para los 2000 y pico trabajadores también que están en el Congreso, poder dejar a sus niños y poder pues, hacer esa conciliación familiar laboral, ¿no? Que tanto hay que avanzar todavía, pero bueno, pues se está empezando a hacer. Y no se te plantea el entrar ahí con la niña, o por qué no eso, con los 3, ¿no? Y decir, oye, pues dejarlos ahí los 2 saltando y demás. Pero bueno, anécdotas aparte, pero que ha sido de lo que más se ha hablado. Yo por lo menos en todas las tertulias al final se ha hablado de ese tema y no se ha hablado de lo realmente importante, es que a ver quién va a ser aquí presidente, a quién se va a votar, el presidente de la Cámara, los diferentes nombramientos. Dicho esta anécdota, y enlazando con el problema también que hay en Cataluña, enlazando también con el acuerdo económico y el tratado que hemos comentado, es necesario totalmente el que haya un gobierno estable y sólido, y bueno, ahí se van escuchando diferentes propuestas de la posibilidad de que tanto el PP como el PSOE como Ciudadanos, esas 3 fuerzas, que lleguen a un determinado acuerdo, que hagan un gobierno sólido en el que intervengan las 3 partes, cada uno aporte sus ideas y sus mejoras, pero los 3 parece que están de acuerdo, da la sensación de esa unidad de país, y avanzar en todas estas reformas pues, que permitan un crecimiento económico, que permitan una estabilidad de país, que permitan una unión de España, que permitan avanzar en las exportaciones que estaba creciendo, que permitan volver a tomar las medidas necesarias pues, para crear empleo, para atraer turistas a nuestro país y mejorar la situación económica, y todo ello pues, supondría también la mejora de nuestras garantías sociales, ¿no? Porque al final ese movimiento económico pues, es lo que va a permitir pagar la sanidad, pagar las jubilaciones, pagar la educación, pero es totalmente necesario ese acuerdo a 3 partes, porque lo que no puede ser es, creo, que un Partido Popular solo con gobernar ahora, aunque haya sido el que haya ganado, es inviable, porque al año si llega, pues va a haber que elaborar o hacer otras nuevas elecciones. Y perdone, aunque no sé lo que le parece a usted, y con personas que están quemadas políticamente, pues es evidentemente que no se debiera, porque aquí hay un problema también político importante. En el PP, los llamados varones, por utilizar esa palabra, hablan en bajo, pero no lo hablan en alto, diciéndole, don Mariano, deje usted paso. En el PSOE sí hay algunos que lo hablan en alto, a medias, pero también pasa un poco similar. Más movimiento parece que hay en el PSOE en este sentido de que podría haber sin embargo en el PP no se atreven a decirle a don Mariano. El movimiento lo hay, Gervasio, lo que pasa es que no sale, pero internamente llamar de teléfono y demás hay muchísimas. Pero bueno, tendrán que decirle a alguien, los señores del IBEX, a don Mariano, mire don Mariano, váyase usted como presidente, va a salir, ha hecho sus labor a este país, que ha hecho cosas buenas, cosas muy buenas, cosas muy buenas, cosas menos buenas y cosas malas, como todo en la vida, ha hecho un buen servicio a España en algunas cosas, y en otras yo creo que se ha equivocado, pero eso es cuestión. Y a don Pedro pues decirle lo mismo, pero claro, si nadie rompe el hielo, don Aurelio, ¿qué puede pasar aquí? Sí, en este momento es que efectivamente estamos hay una incertidumbre tremenda, y todo es por el afán por el ego personal, el afán de protagonizar y de seguir estando ahí en el machito, pues es de las 2 personas que yo creo que hoy pueden tener más influencia en lo que puede suceder en la política nacional, que son por un lado Pedro Sánchez con el PSOE y por otro lado Mariano Rajoy, y ninguno de los dos pues da un paso a un lado, ¿no? En el caso del PSOE están enfrentados abiertamente el PSOE con Pedro, o sea, la ejecutiva del PSOE está totalmente enfrentada al Partido Socialista. No, claro que la hay, y además es que eso se percibe a poco que se observe, ¿no? Y todos tienen miedo. Primero lo consideran un líder muy débil, Pedro. Es un líder que ha sacado 90 diputados frente a Felipe González, que sacó 202. Esto es una auténtica catástrofe. Cuando él dice que ha sido un resultado histórico, o sea, con palabras no se arreglan las cosas. Bueno, la catástrofe ha sido total. Rubalcaba, que estaba, pues yo creo que ya bastante deteriorado políticamente, sacó más. Sí, 111 sacó. 111. Efectivamente. Entonces, lo de este es una verdadera catástrofe. Es ahí, don Alfredo, cuánto le echamos de menos a mi paisano. Por otro lado, el Partido Socialista sabe que tiene un líder mucho más carismático, mucho más fuerte, que es la Susana Díaz de Andalucía. Esta tiene mucho futuro político si da el paso, pero el paso lo tiene que dar ya, porque si no se va a ir difuminando, como se difuminan todos los liderazgos. Por tanto, tienen prisa y tienen un tremendo miedo
a que Pedro de alguna manera pueda llegar a la presidencia del gobierno, saltándose todas las líneas rojas posibles. Sí, eso o sea, sería ahora una podría verdadera haber una fragmentación en el propio ala socialdemócrata, pero porque para España... el ala socialdemócrata de verdad, que está en el siglo XXI, y yo creo que hay otros que siendo jóvenes están en el siglo XIX. Es muy curioso esto. Vamos, en cuanto a hechos. Yo creo que no tiene mucho que ver la edad cronológica del individuo, sino la edad, digamos, política. Esto es un tema muy de análisis, tiempos, ¿no? porque claro, están muy obsesionados con que Podemos le ha quitado votos, pero yo creo que al final eso es un error, porque hay mucha más gente, digamos, con sensibilidad de izquierdas o de derechas, normal, que gente estrambótica. Y la gente estrambótica va a pasar ese modelo, y luego lo que se tienen que mover son las personas, y las ideas tienen que permanecer. Las personas se irán adaptando a la realidad si lo que ven merece el tema. Claro, esto pasa por la regeneración interna de los partidos. No sé si ustedes han leído, estoy leyendo el libro La Caja Fuerte, ¿no? Pues yo ya estoy, ayer casi me le trituré. Claro, si usted lee esto y lee eso, pues dice, esto o se regenera o no vamos a salir de nunca, ¿no? Es que es así, ¿no? Ya ahí los últimos movimientos que hemos visto pues no dan la sensación de mucha regeneración en los partidos. Vamos, ¿se refiere usted al Partido Popular? Con lo de Doña Celia, por ejemplo, sí, que bueno, es un mejor insulto, conocer. perdón. ¿Cómo se llama lo que jugaba? ¿Cómo? Candy Crush. Candy Crush. Y la otra señora creo que lleva el libro de Método 3 sobre la Camarga, para los ratos habituales, que era toda la trama aquella de espías a la que ella estaba comiendo un día con la exnovia de un... Bueno, son cosas muy interesantes. Y la gente normal, podemos tener nuestras ideas, pero lo que nos gusta es la sensatez. España, ¿no? Tú puedes salvar España, y de eso se ha hablado poco, pero es que es patético. Por lo que tanto hay que hacer buscar una política nueva, pero fíjese, de personas nuevas, ¿no? El hecho de que, o sea, si ahora que hay un peligro tremendo, es que todavía no sabemos hacia dónde va esto. Exacto. Todavía hay posibilidades de que Pedro Sánchez pacte con Podemos y su primera promesa va a ser abrir la Constitución. Sí, pero y con el único objetivo de poder hacer el referéndum y poder canalizar de alguna manera la independencia de Cataluña, que luego se la Constitución no la puede vallar. Es decir, un gobierno de Pedro Sánchez llevaría al caos y a la destrucción territorial de España. Esta es una realidad, y el Partido Socialista sabe que esa fase, esa etapa no la puede superar. Pero vamos a ver, eso se produce... esto que usted dice, don Aurelio, perdone, usted es una persona bien informada. ¿Tiene usted base informativa del Partido Socialista? No, se lo pregunto sin ninguna intención. Sin doble intención, ¿eh? No, hombre, la verdad. base informativa directa, ¿no? Porque nadie sabe nada ni en el propio partido. Ah, bien, pero tienes personas... Pero bueno, hay personas que opinan así, y que tienen un gran temor a que Pedro Sánchez llegue ahí, y de alguna manera sería el oxígeno que Pedro Sánchez, porque si no, pues Pedro Sánchez dura 24 horas. Si no llega al poder dura 24 horas. Y él lo sabe. Yo creo que los nacionalistas, por fastidiar España, son capaces de cualquier cosa. Porque ellos en terreno embarrado ganan siempre. Sí. Pero bueno, yo espero, no sé, soy una persona confiada. Los demás partidos pues se van quemando, los demás partidos se van quemando a pasos agigantados. ¿Sabe qué desbloquearía mucho? Desbloquearía mucho que don Marino diera un paso atrás. Yo creo que eso le iba a poner a Pedro Sánchez entre la espada y la pared definitivamente. Se lo ponía difícil. Sí, se lo ponía casi imposible. Pero bueno, incluso con la renovación, votamos a alguien de Ciudadanos y tal, porque es que sería el tema. Don Javier Puente. Don Gervasio, muchas gracias. Don Aurelio, muy interesante el programa de hoy. Gracias. Además, yo creo que desde el punto de vista muy equilibrado, hablando a corazón abierto, que es lo que hace falta. Hablar desde la sensatez, rompiendo y tendiendo puentes, rompiendo las barreras ideológicas que son las que maniatan a este partido y le quiere dejar en el siglo XIX, poniendo buenos y malos, malos y buenos. Que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montilla y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.